Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Hoy día estamos acá reunidas con una tremenda invitada. Les quiero contar, nosotras somos Lupa, Latinas Unidas por el Autismo, 8 mujeres que hemos creado este colectivo para poder visibilizar temas diferentes que tienen que ver con el autismo y neurodivergencia. Y hoy día estamos con una tremenda invitada. Soy Andrea Arenas y Ignacia Montes. Aquí somos las representantes de Lupa en Santiago de Chile. El resto del colectivo está en España, Argentina, Estados Unidos, México y Argentina. Y hoy día tenemos el honor de tener a Amanda Blackwell en su pasada por Chile. Ella es doctora en patología del habla y del lenguaje, tiene un doctorado en educación, imparte clases en 5 universidades de Estados Unidos, es investigadora científica en el área de autismo y comunicación aumentativa alternativa, cofundadora de Comunicación Natural, donde la pueden seguir en sus redes sociales, y me imagino que un montón de cosas que no alcanza a decir Amanda de este tremendo carrera y currículum que has logrado hacer. Gracias. Pues no sé, siempre me pongo como incómoda con eso porque, o sea, es mi pasión, o sea, trabajo en lo que me apasiona, entonces no lo considero como profesión ni carrera así, sino un propósito de vida. Y Amanda, nosotros sabemos que en la población autista hay un alto porcentaje, creo que 25 a 30% de autistas que son no hablantes o mínimamente hablantes, y que la comunicación alternativa y la comunicación multimodal es una herramienta esencial que se tiene que entregar. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la urgencia de que la gente esté informada en estas formas alternativas al habla, que es lo que es el método como usual que tenemos para comunicarnos? Claro, yo creo que empezando de ahí, porque tenemos la expectativa de que todas las personas van a hablar, van a usar su voz como su forma principal para expresarse, pero la realidad, como dijiste, es entre 25 y 30% de los autistas nunca van a usar su voz como su forma principal para expresarse. Entonces, hay que considerar que hay muchas otras maneras de comunicarnos. Todo el tiempo estamos usando gestos, estamos usando expresiones faciales, estamos jalando a las personas o enseñándoles cosas para comunicarnos. Entonces, eso es lo más normal del mundo y hay que validar esas otras formas de comunicarnos y no exigir o forzar a las personas no hablantes o mínimamente hablantes de que hablen o que usen sus voces o palabras de boca, estamos diciendo hoy en día. Entonces sí nos urge informarnos sobre otras maneras y aceptar esas otras maneras de comunicarnos y bueno, normalizar esto de la comunicación multimodal, de que hay muchas formas de comunicarnos y esas formas nos permiten a conocer a estas personas que no hablan con palabras de boca, porque yo me pongo triste pensando en cuántas generaciones de personas no hablantes que no pudimos conocer, o sea, que pasaron todas sus vidas sin una forma efectiva de comunicarse y nadie tuvo el privilegio de conocer a quienes eran estas personas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la suerte de vivir en esta generación, en estos años donde hay mucha tecnología y muchas formas de comunicarnos y hay que aprovechar de esas maneras y eso nos va a permitir a conectarnos mucho mejor con las personas no hablantes o mínimamente hablantes. Y dentro de esto, Amanda, hay distintas maneras también de aprender y de procesar, ¿no? Claro. Ustedes en Comunicación Natural conversan bastante del tema de los procesadores gestálticos, de la adquisición natural del lenguaje. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo podríamos explicar? Claro, pues esto está cambiando todo, ¿verdad? Porque como veníamos hablando en el carro, que tú siempre sabías lo que estaba diciendo tu hijo, a pesar de que no estaba diciendo literalmente lo que estaba pensando. Él usaba como frases genéricas, dijiste, ¿verdad? Para representar un concepto. O sea, cuando quería pan, decía galleta, porque eso era su forma genérica de
decir pan. Es algo relacionado con el pan y tú entendías que no es que quería galleta específicamente porque no era literal, lo que se refería era a pan, ¿verdad? Porque eso era su forma de decirlo. Entonces, cuando hablamos de procesamiento gestáltico o lenguaje gestáltico, estamos hablando de frases, muchas veces son frases que una persona asocia con una experiencia previa que han tenido y están como aplicando esa frase que está pegado a una experiencia en otro momento, o sea, lo están usando en otro momento y relacionando este momento con otro momento en el pasado y están usando el lenguaje que se escuchó. Entonces, muchas veces son películas donde sacamos estos gestalt o estos como frases que escuchamos. Entonces, por ejemplo, con Buzz Lightyear, que dice hasta el infinito y más allá, antes de tirarse de la cama en Toy Story. Entonces, un niño que está saltando, puede ser en una cama, una trampolín, ¿qué le dicen Sí, aquí? una cama elástica. Ajá, y antes de tirarse dice, hasta el infinito y más allá. Y es porque está imaginando esta escena de Buzz Lightyear y lo que él está haciendo en ese momento y va como imitar lo que estaba haciendo en ese momento original y aplicándolo en este momento que es algo parecido, que les hizo pensar en otro momento y lo que escuchamos no es literalmente me voy a tirar al piso, no, es otra frase que escuchó que está relacionada. Entonces estos son gestalts del lenguaje que los niños o bueno, adultos también usan cuando están como haciendo una asociación entre este momento y otro momento que han vivido y están sacando el lenguaje que se escuchó en ese momento. Entonces no es lenguaje literal, lo que están diciendo muchas veces está relacionado, pero no específicamente lo que están diciendo. O sea, como que es la asociación que tú tienes que investigar, qué tiene que ver esta frase con esta situación y dónde lo ha sacado. Y eso es parte de nuestro trabajo, porque no es tan obvio muchas veces lo que están tratando de decir, ¿verdad? Y me imagino, Amanda, yo no soy experta en procesamiento gestáltico, estoy recién aprendiendo, pero que esa frase, además del significado, tiene un componente emocional muy importante. Claro. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, porque esas son experiencias que han tenido. Entonces, no solo es el lenguaje que conservan de ese momento, sino son emociones y sensaciones y todo lo que tiene que ver como un paquete completo de la experiencia original. Entonces, hay adultos autistas que dicen que es como se transportan a ese momento original. Entonces, estoy pensando en la doctora Jacqueline Feedy, que es de Autism Level Up, y ella es autista y doctora creo que en psicología, y ella cuenta como es portera de fútbol. Entonces, cuenta historias de que, no sé, como que agarró el balón y ¿cómo le dice? Como salvó el gol. Atajó el penal. Eso. Entonces, cuando piensa en ese momento, no solo piensa en ese momento, o sea, revive la experiencia y todas las emociones y así como que se siente por dentro lo que se sintió en ese momento. Entonces, es como que otra manera de conectar, o sea, sus cerebros no solo hacen conexiones y como recuerdos, sino como que se transportan y reviven esos momentos con toda la sensación y emoción original que sintieron en ese primer momento, ¿verdad? Que les hizo sentido la frase, no tiene que haber sido la primera vez que vieron la película, como cuando eso les hizo sentido. Exacto, porque es como se dieron cuenta de lo que significaba y por eso está pegado siempre esta emoción con esta frase, con ese recuerdo o experiencia que tenían. Es increíble, estaba en un congreso en Ciudad de México organizado por autistas y estaba explicando eso de asociaciones y así como que el cerebro autista muchas veces piensa de esa forma o opera de esa forma y una mujer autista como enfrente se levantó la mano y dijo, espera, ¿tú no piensas así? Y dije, pues no, o sea, eso no es mi experiencia de vida, es lo que me han contado. Y me dijo, pero cuando estás en un momento no haces conexiones con otros momentos parecidos. Y yo, pues no, así no funciona mi cerebro. Y me dijo, ¿qué haces cuando está lloviendo? Y dije,
pues digo, está lloviendo y no tengo paraguas. Y sigo con mi día. Y me dijo, pero no piensas en todas las veces que has visto la lluvia, la sensación de la lluvia en tu piel y que el olor de la lluvia. Y yo, no, o sea, no. Así, literalmente mi cerebro no funciona de esa manera. O sea, no hago esas conexiones todo el tiempo. Y los autistas en el público estaban como, ¿qué? Y los alistas, los no autistas, ¿pero qué? ¿Ustedes hacen eso? Porque, o sea, de verdad son neurotipos, o sea, son formas en que nuestros cerebros operan, funcionan y son formas distintas, o sea, opuestas. Y literalmente sentimos, o sea, experimentamos cada momento de cada día de forma distinta a autistas, o sea, nuestros cerebros no funcionan de la misma manera. Es increíble, pero sí. Y sabes que me deja pensando esto, que son tan profundos, esto y cómo se expresa. ¿Qué es lo que pasa cuando son emociones que quizás desde el mundo neurotípico pudieran ser consideradas como que hay que calmar un poco? De pronto cuando están muy enojados, viste que siempre hay que ser feliz, que no nos enojemos tanto. ¿Qué pasa cuando eso se traduce, por ejemplo, en una emoción muy intensa de enojo, de rabia, y que utilicen malas palabras, entre comillas, como garabatos, como palabras que quizás son un poco impropias en ese contexto? ¿Cómo podemos nosotros entonces, entendiendo este tipo de procesamiento, entender y empatizar con este tipo? Sí, o sea, primero es eso, de entender que lo están sacando de otro lado. O sea, lo han visto, lo han escuchado, lo han experimentado y por eso asocian esa palabra o esa frase, mala palabra o mala frase, claro, con esa experiencia original. Y muchas veces, o sea, los niños neurotípicos también lo hacen, o sea, no dicen ninguna palabra hasta que alguien se golpea y dice una mala palabra y de repente su primera palabra es una mala palabra. Pero es porque la experiencia fue intensa, entonces como que la conexión fue intensa y ya lo aprenden así rápido. Entonces me imagino que para autistas también algo parecido pasa, o sea, como que esa mala frase o palabra está asociado con una experiencia donde han sentido algo muy fuerte, entonces asocian esto, que lo dicen con mucha frecuencia. En esta, o sea, obviamente no podemos estar diciendo malas palabras en todos lados y eso es como mal visto y que hay otras alternativas y lo que queremos hacer es reemplazar esa frase o esa palabra con algo como más aceptado socialmente, digamos. La manera en hacer eso es crear experiencias donde podemos usar esa nueva frase o esa nueva palabra o esa otra estrategia y modelar el uso de esa palabra o frase más aceptada y tratar de reemplazar poco a poco estas como palabras que no deseadas. Sin, por supuesto, sin invalidar, que claro, en el exacto. fondo no es que quiera hacer una agresión, sino que es una manera... Sí, de expresarse. Y bueno, es la manera en que han como asociado la emoción con esto. Entonces, como que otra vez no es literal lo que están diciendo y tampoco es que quieren hacerte daño en decirlo, es porque eso es su experiencia con esa palabra o esa emoción y es lo que saben hacer. Entonces, no siempre hay que validar no sé, no es ignorar tampoco, es entender lo que están expresando, no literalmente lo que están diciendo, pero bueno. El otro día estaba en una consulta, una evaluación y vi que el niño se estaba frustrando porque no entendía yo lo que quería que dibujara. O sea, él tenía claro en su mente lo que quería ver en la hoja y yo no compartía su visión. O sea, él no supo describir exactamente lo que quería y yo, o sea, he visto muy pocos programas en español. Entonces, él estaba cantando algo de un programa que no sé qué y yo no tenía la referencia. Entonces, vi que estaba como... poco a poco como desregulado, estaba más desregulado y vi que empezó y me mordió. Entonces, pero yo no reaccioné nada porque yo vi todo lo que estaba pasando y vi que no tenía cómo decirme ni nada y la única estrategia que tenía era de morder de frustración, pero no reaccioné nada porque no sé que no lo hizo
como a propósito, no quería hacerlo, pero su emoción tan intensa y estaba diciendo cosas como feas, y eso fue su respuesta. Y entonces dije, bueno, le tengo que dar más estrategias. Eso es mi culpa. O sea, no le eché la culpa a él porque sabía que estaba experimentando esa emoción de desregulación y no supo qué hacer. Entonces eso es lo que salió. Pero es como que hay que tener más como empatía y pensar qué puedo hacer yo en lugar de qué está haciendo este niño o niña. Bueno, es de ser más empáticos al final, creo. Entender mejor. Tratar de entender lo que están diciendo. Sí. Me desvía un poco. Eso va muy en relación con lo que hemos hablado en Lupa, con la Andrea en algunas ocasiones, de lo importante de generar ambientes validantes. Y me imagino que para una persona, un niño en este caso, que tiene desafíos comunicativos, que tiene que optar a comunicación aumentativa alternativa, el ambiente validante es como parte de la base para que eso surja. ¿Qué nos dirías tú? ¿Cuál es un ambiente validante en comunicación aumentativa alternativa? Uy. O sea, esto de siempre tener el deseo de entender, comprender a la otra persona y no siempre echarle la culpa a esa persona, porque o sea, ellos no es que están malos, no son malos por ser quienes son. O sea, no es malo ser autista, es otra forma de experimentar el mundo y esa forma es distinta a la nuestra si no tenemos esa experiencia de vida, pero no significa que es menos válido o menos... no sé, menos normal, porque para mí lo que es normal no es normal para otra persona y cada persona tiene su perspectiva. Entonces yo creo que todos tenemos ese deseo de estar en ambientes donde nos sentimos cómodos y aceptados por quienes somos y bueno, eso esperamos para autistas también, que tengan esa sensación de que no son malas personas o no están haciendo nada malo, simplemente su experiencia es distinta. Entonces hay que estar diciendo en voz alta todo el tiempo, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que para ti es importante. O no, o sea, decir ese tipo de cosas para que no se sientan malos por haber pensado algo o reaccionado de cierta manera, simplemente expresar que estamos tratando de comprender lo que están haciendo a pesar de que no es nuestra experiencia, ¿verdad? Y está bien hablar así de las diferencias y de que eso no es mi experiencia, pero veo que eso para ti es muy difícil o eso te encanta y para mí no disfruto para nada esto. O sea, puedes decir ese tipo de cosas para ir normalizando esas diferencias que tenemos y validando su experiencia de vida, aunque sea distinta a la nuestra, ¿verdad? Es súper interesante porque dentro de los ambientes que nosotros, bueno, estamos todos en un montón de ambientes, hay uno en particular que es nuestro foco de atención en Lupa, que tiene que ver con los ambientes escolares. Y cómo en ese ambiente escolar pueden ser ambientes en que los docentes, las docentes se puedan tomar el tiempo para hacer esto. ¿Cómo tú podrías dar alguna recomendación a ti? ¿Qué te parece en tu experiencia que podríamos abordar este tipo de ambiente? Es que es complicado y depende mucho del contexto del país en que están y los apoyos que están disponibles para los maestros. Y no esperar que ellos puedan hacer todo lo que queremos que hagan por falta de experiencia, por falta de recursos y por falta de preparación. O sea, no... la mayoría, o sea, yo vivo en Guatemala y en Centroamérica y México no hay ninguna clase sobre neurodiversidad en su preparación de maestros en educación primaria, no hay nada de eso. Entonces, pero sí van a recibir todos los niños neurodivergentes en sus aulas y esperamos que todo mágicamente va a funcionar, pero, o sea, he hablado muchísimo con muchas maestras en todo el mundo, maestros, y bueno, tengo mucha más empatía que antes para ellos. Pero
se trata de crear esos ambientes donde todos están aceptados y que otra vez estamos como tratando de entender la experiencia de otra persona, entender que todos somos seres humanos únicos, ¿verdad? Y cada quien tiene su propio perfil de fortalezas, desafíos y diferencias, o sea, todos somos diferentes. Entonces, la manera de crear ese ambiente inclusivo es de hablar de las diferencias, decir, a ti te va súper bien en matemáticas porque eres muy bueno en hacer cálculos así, y a ti te va súper bien en el arte, que no sé qué, o sea, hablando de eso, de que eso es tu fortaleza y para él le cuesta no sé qué, y a veces se abruma con mucho ruido, entonces por eso hemos creado este espacio en el aula para que sea un refugio, o sea, un lugar de silencio, de calma, donde puede ir si se siente abrumado. Y para ti, si te sientes como que tienes mucha energía y necesitas correr, puedes agarrar este pase que dice necesito 5 minutos de recreo, algo así, y que vayan a correr y que regresan a la clase. Entonces, como que creando espacios y oportunidades de hacer lo que uno necesita hacer, ¿verdad? Crear ambientes donde está bien expresar nuestras necesidades y tener estrategias disponibles que podemos usar para manejar las emociones y para poder ser exitosos durante el día de la clase. Pero empieza todo con esta mente abierta para poder como ser más flexibles nosotros. Creo que eso es un problema en todo el mundo, en aulas educativas, Sí. que tenemos como muy firme esa idea de cómo tenemos que portarnos en una aula, ¿verdad? Rígido, sí. Y somos muy rígidos, y entonces cuando uno necesita algún cambio o que no puede concentrarse si está sentado en una mesa, necesita estar caminando de un lado a otro, pues vamos a dejarlo hacerlo, por si está poniendo atención a su manera, a pesar de que no esté sentado en una mesa, está bien, o sea, no pasa nada, pero nosotros tenemos que ser más flexibles, no es culpa del niño neurodivergente siempre, o sea, hay que crear más opciones, o sea, más estrategias ahí donde todos podemos ser exitosos con esos ajustes razonables que hablamos siempre, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en Chile en realidad estamos bastante lejanos a tener escuelas con esa flexibilidad. Los niños mínimamente hablantes y no hablantes tienen escasas posibilidades de escolarizarse muchas veces. ¿Qué le dirías a las familias que están recién partiendo el camino y se están dando cuenta de que sus hijos no están desarrollando el habla como se esperaba, o que están dándose cuenta que tienen estas gestalt, estas frases que van moviendo de un contexto a otro? Uh-huh. Pues es de responder a todo, validar, esa es la palabra del podcast de hoy, validar. Esa es la palabra, sí. Vamos a anotar acá, validar. Pero sí, validar cuando tú sabes a lo que estás refiriendo, aunque parezca que nada que ver esa frase, pero estás como, claro, esta mesa es muy similar a la mesa que tiene Bluey en su casa de no sé qué, ¿verdad? Entonces, si tú puedes validar esas conexiones que el niño está haciendo, se van a sentir como, tú sabes, también has visto Bluey, o tú sabes lo que estoy pensando, y eso como que ha de sentir algo como bonito, ¿verdad? Porque es como alguien me está validando, no me está corrigiendo siempre lo que estoy diciendo. Si lo digo en tercera persona y tú entiendes lo que estoy diciendo, ¿para qué me tienes que corregir, verdad? Entonces, enfocarnos mucho más en validar sus pensamientos, las conexiones que está haciendo, en lugar de siempre querer corregir. Porque al final corregir es forzarles a ser como nosotros, los no neurodivergentes, ¿verdad? Y ser muy rígidos en nuestra forma de ser. Entonces no siempre se trata de eso. Y bueno, empezaste con lo de inclusión escolar, y siento que, o sea,
la comunicación es clavísimo. O sea, si no tenemos un sistema de comunicación efectivo, pues escolarizar a la persona va a ser muchísimo más complicado, ¿verdad? Entonces yo les diría a los papás de los niños chiquitos, no hablantes o mínimamente hablantes, que, o sea, no estamos diciendo que nunca van a hablar, pero que mientras vamos a estar metiéndonos full en comunicación multimodal todo el tiempo, porque no es como que es darles todas las posibilidades para comunicarse, porque eso es lo que queremos. Y si va a hablar, va a hablar. O sea, usar comunicación aumentativa alternativa no va a detener de ninguna manera el proceso del desarrollo del lenguaje y del habla. Entonces, si esa persona a veces va a usar su voz, súper. Si no, pues súper, está bien también. Pero lo que queremos es que se exprese bien de alguna forma o de muchas formas. Y que sea entendido, o sea, eso es lo que queremos, que el mundo conozca a esa persona y puede ser a través de aplicaciones, o sea, de comunicación, puede ser señas, puede ser spelling, puede ser, o sea, un montón de cosas y una combinación de todas esas cosas. Entonces, es de no esperar para buscar comunicación multimodal, es de empezar ya para prepararles para poder entrar a la escuela y estar con otras personas que no tienen el contexto o conocimiento sobre esta persona. Queremos que puedan interactuar con cualquier persona en cualquier ambiente a través de su sistema de comunicación, ¿verdad? Sí. Como por lo que entiendo, como que es muy importante como siempre mantener activa la motivación por comunicarse. Sí, de cualquier forma. ¿Y cuáles son los riesgos que históricamente se cometieron cuando se corrigió todo el tiempo la comunicación gestáltica, lo que llamaban ecolalia? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues tenemos una generación de adultos autistas con altísima tasa de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental y no puedo dejar de pensar que nosotros tenemos la culpa, parte de la culpa. O sea, puede ser que son más, no sé esa palabra, como que es más probable que ellos tengan, eso. Pero también definitivamente no les ayudó nada cuando todo el mundo les está corrigiendo todos los días, o sea, diciéndoles, no digas eso, no hagas eso, no, eso no está bien, o silencio, o siéntate en las manos para no estar aleteando, o sea, como que no permitiéndoles ser quienes son, y entonces esto tiene consecuencias, y consecuencias graves, y eso es lo que estamos viendo en esta generación de adultos autistas que nunca se sentían bien siendo quienes son, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, es triste, pero es la realidad y siento que podemos hacer algo para cambiarlo, ¿verdad? Claro, es que fundamental, creo que es algo muy fundamental lo que dijiste, era validar el derecho a la comunicación, mucho más allá de si habla, escribe, deletrea, dice Gestalt, es el derecho que tenemos todos a comunicarnos en los diferentes ambientes y es un punto también que sí, es cierto, no todos nos enseñan a ser padres de niños, niñas neurodivergentes, tampoco enseñan a ser docentes de niños y niñas neurodivergentes. Claro. Pero creo que es importante lo que tú dices de que es nuestra responsabilidad y que nos tenemos que hacer cargo. La indicación que das como algo tan básico como simplemente validar al otro, simplemente aceptarlo por lo que es, creo que es fundamental como un punto de partida. Y desde ahí quizás poder estudiar más allá, a lo mejor de qué se trata neurodivergencia. Y dentro de esto, tú nos podrías, dentro de todo lo que has visto, contar alguna como experiencia que te haya tocado, que haya sido quizás un poco más compleja respecto de este tema, no sé, algo que nos quieras compartir con respecto a eso. O sea, solo diría que me han sorprendido tantos niños y jóvenes no hablantes, autistas, porque, o sea, yo creo que todos pensamos cuando no están haciendo contacto visual, cuando están moviéndose mucho, meciéndose, como que
parecía que no están poniendo atención. Y de repente, cuando tienen acceso a un sistema alternativo de comunicación o pueden escribir, lo que nos cuentan es como, o sea, wow, que no hubiera esperado eso de ti. O sea, y yo que estoy todo el tiempo trabajando con personas no hablantes y por supuesto, o sea, trato de nunca subestimarlos, pero me siguen sorprendiendo con su nivel de inteligencia, de introspección. Sí. Y que todo el tiempo estaban escuchando y todo el tiempo estaban analizando y cuando ya pueden contarnos eso es como increíble. O sea, pero no debería de sorprenderme tanto, pero me sigue sorprendiendo. Entonces me sigue como recordando que nunca hay que subestimar a una persona por lo que estamos viendo por dentro, porque nunca podemos asumir lo que están pensando, lo que están entendiendo y así, ¿verdad? Entonces, o sea, tengo miles de ejemplos de eso, pero sí, o sea, tengo mi playera de escuchar a los no hablantes porque es como un recordatorio de que, o sea, no podemos juzgar a una persona por no poder hablar, no significa nada de su inteligencia, no podemos asumir nada de eso, ¿verdad? De lo que están pensando, no sé, de eso, no hay que subestimar a las personas. Eso es profundo. La verdad, a veces tendemos a presumir incompetencia. Claro. De entrada, simplemente porque no hablan. Muchos años se pensó que los autistas no hablantes tenían discapacidad intelectual. Como juntos siempre. Juntos. Y hay ejemplos, como tú dices, sorprendentes. Hay activistas en redes sociales que son autistas no hablantes y que nos dan un testimonio de vida que es sorprendente. Que ganas que un día deje de sorprendernos. Sí, yo, o sea, necesitamos más ejemplos en español porque, o sea, estoy pensando en Jordan Zimmerman. Siempre en mis clases de la maestría doy la clase de CAA. Y siempre invito a no hablantes a presentar para mi clase. Y hay uno que hacía Spelling to Communicate, hay otra, Jordan Zimmerman, que usa su Protocol to Go, pero también escribe, hace, o sea, pero mis estudiantes siempre están como, ¿cómo puede ser que ellas están respondiendo así? Porque hacen preguntas en vivo y ellos están como viendo para todos lados. Y después, algo, o sea, elegante, o sea, increíble lo que dicen y todos están como, wow, porque no lo esperamos, pero porque, no sé, porque asumimos tanto de una persona y asumimos que tienen discapacidad intelectual si no pueden hablar o si no nos miran y no siempre es así, ¿verdad? Amanda, y una pregunta que yo me hago, que me imagino que tú has tenido experiencia, es que me imagino que también hay para ciertas personas que el acomodarse con la comunicación aumentativa alternativa les es más fácil y para otros es un proceso muy desafiante. Para aquellas familias que está haciendo un proceso desafiante, que probablemente va asociado a muchas instancias de emociones intensas, porque hay una frustración de por medio también. ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo atravesar ese momento difícil, esa frustración que se vive y no abortar? Pues cada quien tiene que vivir su duelo y todos procesan de manera distinta, pero lo que les diría es que es importante poner más atención a lo que nosotros hacemos, nuestras formas de comunicarnos, porque siempre en mis presentaciones ahora pongo como una conversación de WhatsApp, una conversación mía con una amiga y les enseño cómo me comunico. Pongo como, hola amiga, how are you? Y pongo 2 idiomas porque soy bilingüe, entonces es normal para mí hablar de esa forma. Luego me responde con un emoji de cansada y luego pongo un sticker de no sé qué y luego un GIF y luego un audio y luego, o sea, yo en una conversación de 30 segundos estoy usando 11 diferentes formas de comunicarme y eso es una conversación normal. Entonces me pongo a pensar, si yo me expreso así, a pesar de que yo puedo hablar y hablo mucho,
escojo usar diferentes formas de comunicación en mi día a día, o sea, eso es normal para mí. Entonces, ¿para qué voy a limitar a mi hijo o mi hija a solo hablar? ¿O por qué le voy a limitar a solo usar pictogramas cuando a mí no me limito a solo comunicarme de una forma? Eso es normal. Entonces, si estamos como muy enfocados en el habla, pero nos dimos cuenta de que, yo me comunico de otras formas también, porque no voy a dar a mi hijo o hija esta misma oportunidad de comunicarse a la manera que más le apetece, o sea, como que, porque al final también se trata de nuestras emociones, o sea, si estoy cansada y enojada, solo pongo emojis o contesto así rápido porque no quiero decir mucho. Y en cambio, si estoy como muy sentimental y quiero expresar algo, tal vez escribo algo largo. O sea, nuestras formas de comunicación dependen de todo, o sea, del contexto, con quién estamos hablando, de emociones y de no sé qué. Entonces, como parte de este proceso de procesar cuando tienen hijos autistas o neurodivergentes y no hablantes, es de no limitarles, o sea, porque cuando no creemos que son capaces de comunicarse, estamos limitando muchísimo lo que ellos pueden hacer o lo que pueden decir y nunca queremos limitarlos. Entonces es como de soltar ese, no sé, miedo o no sé qué es, porque nunca lo he vivido, pero es de darles todas las oportunidades de comunicarse, al igual que nosotros, que no nos limitamos a comunicarnos de solo una manera. Okay. Sí, yo creo que eso un poco tiene que ver con, claro, como tú dices, el duelo que podemos vivir las familias cuando hemos recibido un diagnóstico, cuando vemos que nuestro hijo o hija no está creciendo con el desarrollo que nosotros esperamos también. Entonces, me quedó dando vuelta profundamente lo que dijiste de todo lo que nos perdemos, todo lo que nos perdimos de saber de ese adulto que hoy ya no tuvo quizás la oportunidad cuando pequeño, que nunca es tarde para tener comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Esto no tiene una edad, ¿cierto? Y cuando pensamos en implementar estos sistemas, en el fondo que es para darle derecho a comunicarse como le plazca, en el lugar que le plazca, hay algo que considero, por lo menos en mi experiencia como mamá de un chico autista no hablante, cómo nosotros gestionamos nuestra idea preconcebida, cómo nosotros bajamos nuestro nivel de ansiedad, cómo nosotros a la larga podemos sincronizarnos en esa comunicación. ¿Qué nos podrías decir exactamente cómo nos sincronizamos en una comunicación que es diferente? Es de validar, como hemos estado diciendo. Validar, vamos a escribirlo. O sea, porque, o sea, los papás siempre saben lo que está, o sea, siento que con mucha más frecuencia los papás entienden a sus hijos que cuando yo llego y solo lo veo una hora a la semana, es como, ustedes tienen esa intuición de, ¿verdad? Cuando, no sé, como que ha de estar cansado. No es porque no pasó no sé qué esperaba. O sea, como que tienen ese conocimiento porque lo conocen tan bien. Entonces, esa comprensión que solo ustedes tienen, no sé. Entonces, es de validar eso y no ignorarlo, porque ustedes siempre nos están informando a nosotros, profesionales. Yo creo que está tratando de decir no sé qué, o que estará pensando en no sé qué, o sea, como que siempre nos están informando. Entonces, es de validar sus propios como pensamientos de lo que, o interpretaciones de lo que están haciendo sus hijos y validarlo y hacerles saber a sus hijos que te veo, te escucho, te entiendo, ¿verdad? Todo el tiempo como que, pero no siempre te entiendo, pero te quiero, te amo y quiero entenderte, entonces estoy como, no sé, siempre estoy escuchando, viendo, observando, ¿verdad? Entonces, validar en voz alta lo que ya están sintiendo y así va a ir conectándose mejor cada vez cuando validan a sus hijos lo que están haciendo, su forma de comunicarse y todo. Así es como fomentan esa conexión y ganan la confianza. Porque en el fondo se siente también escuchado,
más allá del tipo de comunicación que pueda tener en ese momento. Claro. Y bueno, aporta un montón al vínculo, ¿no? Que tiene Sí. con... Y lo que, o sea, ayer cuando te vi, o sea, siempre pides permiso de tu hijo de cualquier cosa porque se involucra a él, o sea, involucra a él. Entonces, si es algo asociado con él, claro que hay que pedirle permiso. Sí. ¿Está bien contigo? ¿O prefieres que no? O sea, siempre le preguntas, no asumes nada. Entonces, eso también le da la autonomía de decidir lo que él quiere, ¿verdad? Aunque no dice exactamente sí, mamá, o no. O sea, pero sí te dice que no, cuando no quiere, ¿verdad? Sí. Pero es de check-in, o sea, de ver si está bien o me das permiso para compartir el video. Déjame preguntarle a Andrés primero, porque eso es, o sea, y si él dice que sí, súper. Y si no, pues vamos a respetar su deseo. Entonces, eso también es parte de él. Él sabe que lo respetas. Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? Porque si no le estás tomando en cuenta, va a sentir como menos, ¿verdad? Y no validado y no valorado por quien es, ¿verdad? Entonces, es de hacer cosas así, ¿está bien contigo? Tratarles como personas y personas autónomas y que sus opiniones importan, ¿verdad? Aunque la manera en que expresan sus opiniones, pero darles la oportunidad de negar o aceptar o decir que no o que sí. Cualquier cosa que involucra a ellos, ¿verdad? Y yo creo que una invitación importante también, yo a veces me he topado con familias, con hijos no hablantes, que ellos le entienden muy bien lo que quiere comunicar en ese momento porque están muy sincronizados. Entonces, saben que que cuando pone la mano así es porque necesita cierta cosa y que cuando está así quiere irse. Pero invitarlos a la importancia de darle un sistema de comunicación aumentativa para su derecho a comunicarse con el resto del mundo y no solo con su familia. Sí, para que todos los entiendan, ¿verdad? Sí, porque si uno no tiene el contexto o la experiencia con la persona, no van a poder interpretar esa comunicación no tradicional y queremos que sea como una manera que todo el mundo pueda entender. Entonces, con un comunicador, aunque estés en China y tu comunicador está en español, o sea, viendo la imagen de la hamburguesa en China, o sea, significa lo mismo, ¿verdad? Entonces es como un lenguaje universal. Y además ahora con los comunicadores se puede cambiar de idioma así fácilmente y puedes pedir en China si quieres, o en ruso, en coreano. Dependiendo, ¿verdad? Entonces sí, ese es el deseo, o sea, queremos que la persona sea entendida por cualquier otra persona en cualquier contexto. Y esa es la magia de comunicación aumentativa alternativa que nos permite a comunicarnos con otras personas que no están tan familiarizados con el usuario, la persona que lo está usando. Claro, y así en este mismo contexto, y tuviéramos que decir cuál es tu frase esperanzadora, algo que quisieras como mandar un mensaje a todos los que nos puedan estar viendo, ¿qué es lo que te gustaría decir? Algo con validar, tenemos que pensar, no sé, o sea, como validar es el primer paso para la conexión, para ganar confianza y que no habrá comunicación sin esa conexión, porque no va a ser literal muchas veces la forma en que se están comunicando o tan obvio con palabras de boca, la comunicación va a ser de muchas otras maneras, entonces hay que estar como siempre atentos y listos para validar esa otra forma de comunicarse, aunque no sea nuestra forma de hacerlo. ¿Sientes que hoy, Amanda, para ir cerrando esta entrevista que yo me quedaría horas aquí conversando, sí. ¿Tienes esperanza del futuro en cuanto a la comunicación multimodal y el autismo? Sí, tengo esperanza y aunque vaya a lugares como muy pobres, con muy pocos recursos, veo que la gente quiere aprender y quiere saber más de este tema y gracias a la comunidad autista que nos están compartiendo tantas
experiencias de vida y cosas que han funcionado, cosas les ha gustado o que no en el camino, pues estamos aprendiendo muchísimo. Y a pesar de que llevo 20 años estudiando autismo, nunca voy a entender el autismo en primera persona porque no soy autista. Nunca voy a ser experta en autismo porque no soy autista. Entonces, la esperanza es que todos podamos estar como atentos y escuchando a la comunidad autista, los hablantes y los no hablantes, y tratando de sacar como esas lecciones y cambiar, tener la humildad de cambiar nuestras formas de interactuar con ellos basados en lo que estamos aprendiendo. O sea, hay que decir, ups, yo pensé que era otra manera de hacerlo. Yo pensé que lo iba bien, pero me estás diciendo que eso hace daño. Entonces, mañana voy a cambiarlo. O sea, es admitir que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender cosas nuevas y ser flexibles y humildes en eso y cambiar. O sea, de seguir actualizándonos y con ese deseo de cambiar. Entonces, la esperanza es en eso, de que sigamos como aprendiendo y escuchando a los autistas y haciendo los cambios poco a poco. Pero sí, vamos. Amanda, te queremos agradecer enormemente que te hayas tomado este tiempo para comunicarte con nosotras, para validarnos en este proyecto que tenemos, que es de Latinas Unidas por el Autismo, y ojalá poder seguir multiplicando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras, Amanda. Gracias a Sí, ustedes. un honor, un orgullo inmenso y ojalá que este mensaje llegue a todo el mundo. Bien, ojalá. Gracias.